Bien, muy buenas noches a todos nuestros asistentes, a las personas que nos acompañan en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en México, en otros países de Latinoamérica. Es un placer muy grande para nosotros poder compartir con ustedes este webinar sobre negociaciones en salud, creando valor compartido y cómo crear y capturar valor en la negociación cuando tenemos recursos limitados, como es el caso del sector salud. Antes de iniciar, quiero hacer una breve mención en el sentido de que durante el webinar van a tener habilitada la sección de preguntas. De modo que al finalizar la presentación, estas preguntas serán respondidas, no todas seguramente porque el tiempo es corto, vamos a terminar a las 7. Nuestra recomendación es que junto a su pregunta nos identifiquen quién la realiza, su nombre y si desea también su cargo, para poder hacer la respuesta de alguna manera mejor dirigida a ustedes. Me presento, soy Ramón Abel Castaño, soy experto en sistemas de salud. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector salud de Colombia y en varios países de Latinoamérica. Mi trabajo se enfoca básicamente en el desarrollo de innovaciones en modelos de atención y de contratación y en el desarrollo de centros de excelencia. Yo soy médico de formación, tengo una maestría en política y gestión en salud de la Universidad de Harvard y tengo un doctorado en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. En la tarde de hoy nos acompaña mi colega y socio Pablo Restrepo. Pablo es el CEO y fundador de Negotiation by Design. Tiene más de 26 años de experiencia como consultor y profesor internacional en estrategia, innovación y negociación en el sector público y privado en Colombia y en varios países del mundo. Su práctica lo ha llevado a entrenar negociadores y a prestar sus servicios de consultoría a cientos de corporaciones y organizaciones en el mundo. Además es profesor de negociación en universidades como la Universidad de McGill y la Universidad de los Andes. Pablo tiene un Master of Business Administration de la Universidad de los Andes y un Executive MBA de la Kellogg School of Management. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro contenido de hoy. Pensando primero como en algunas consideraciones propias de nuestro sector. Ustedes, los prestadores, los aseguradores, los proveedores de insumos, de recurso humano, están negociando permanentemente por primera vez o renovando contratos o actualizando contratos una vez al año, varias veces al año, ¿sí? En algunos de estas negociaciones, una de las partes tiene más poder de negociación o tiene una posición negociadora más fuerte que el vendedor, que la otra parte, ¿cierto? En otras situaciones es al contrario, el poder de negociación lo tiene la otra parte y nosotros no tenemos tanto poder de negociación. Pero en todos los casos, lo cierto es que es muy importante que una de las partes o ambas se preparen adecuadamente para la negociación y esto no ocurre. Con mucha frecuencia no se preparan adecuadamente para una negociación. Y peor aún, las capacidades de negociación quedan en las personas y no en las instituciones. ¿Esto qué implica? Que cuando una persona que ha sido muy exitosa en sus negociaciones hacia arriba de la cadena o hacia abajo, se retira de la empresa, pues se lleva toda su experiencia y la empresa pierde todo ese conocimiento. Entonces creo que esas son dos preguntas fundamentales que van a orientar nuestra conversación con Pablo hoy en la noche. Y esa primera pregunta es entonces, primero, ¿cómo hacer que las negociaciones en salud lleven a crear más valor para las partes y a la vez más bienestar para nuestros pacientes y usuarios, que finalmente deben ser el centro de todos nuestros objetivos y de todos nuestros esfuerzos? Y la segunda pregunta es cómo hacer que esas capacidades y competencias en negociación se conviertan en una capacidad organizacional, en una capacidad de la institución y no que se queden como una capacidad individual que después las personas se llevan cuando salen de la empresa, cuando se retiran o cuando se jubilan. Pablo, adelante. Qué interesante escucharte y al final de tu presentación entonces vamos a hacer una breve discusión con aplicaciones al sector salud. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Ramón. A ver, creo que te hay un eco, pues, de pronto para que le hagas mute a tu computador. Es muy honroso y es un placer estar acá. Este es un tema
que me apasiona, evidentemente, el tema de negociación, pero con Ramón Abel llevamos muchos años trabajando en el sector salud y siempre hemos encontrado que hay unas oportunidades fascinantes en el sector salud y asimismo unos retos muy complejos. Un poco para darles contexto, Negotiation by Design está basada en Colombia, somos una boutique de consultoría basada en Colombia. El equipo es principalmente colombiano, aunque tenemos algunos colaboradores en diferentes países, en Argentina, en Canadá, en Japón, en Dinamarca. Nuestra presencia hoy en día es muy global. En lo académico tenemos vínculos con Kellogg, con McGill, hemos tenido vínculos con la Universidad de Columbia, específicamente con Teachers College. Tenemos vínculos muy fuertes con la Universidad de los Andes. Ahora estamos empezando a trabajar con la Universidad de Glasgow, en Escocia. Hemos trabajado mucho con ONGs, principalmente con Naciones Unidas, y digamos que todos estos puntos que están repartidos por el mundo muestran dónde tenemos cliente hoy en día. Esto realmente ha sido muy interesante porque nos ha permitido tener una experiencia muy global, con retos muy diversos, y entender también, cosa que a mí me parece fascinante, cómo la cultura, y por cultura no entendemos únicamente cultura geográfica, sino cultura corporativa, cultura regional, impacta la forma en que la gente negocia y por lo tanto los procesos de negociación. En este proceso, digamos, de trabajar en todo el mundo, hemos trabajado con corporaciones de todo tipo. En el sector salud hemos trabajado con el Ministerio de Salud aquí en Colombia. Hace unos años trabajamos con la Asociación de Médicos de Quebec, que es una negociación muy compleja con la Asociación de Médicos de Canadá. Hemos trabajado con farmacéuticas, clientes interesantes, el Circo del Sol, el gobierno de Canadá, particularmente el Departamento de Procurement de Compras y el Ministerio de Transporte. Bueno, en fin, tenemos una experiencia diversa, como les decía, con organizaciones diversas y corporaciones diversas. Este soy yo. Y más importante que yo, a la izquierda está un poco el protagonista de toda esta presentación, que es el Canvas de negociación. El Canvas de negociación es una herramienta que llevamos desarrollando y probando y depurando hace unos 10 años. Hemos sintetizado en ella todo lo que creemos que uno tiene que tener en cuenta para negociar efectivamente, con el propósito de desarrollar una herramienta muy visual, muy intuitiva, muy sencilla, que empodere a cualquier persona en cualquier tipo de negociación. En nuestra experiencia, en nuestra trayectoria en negociación, como entrenadores, como profesores, como consultores, como coaches, nos hemos encontrado que la negociación plantea una serie de hechos brutales. Y digamos que una ventaja que tenemos es que hemos tratado de mirar todo tipo de disciplinas, todo tipo de fuentes de conocimiento para desarrollar un modelo que consideramos hoy en día es un modelo supremamente sofisticado, aplicable a negociaciones desde tratados de libre comercio hasta negociaciones laborales, pasando por divorcios. Como decía uno de los personajes más importantes en este contexto de la negociación, Roger Fisher, el libro que seguiré recomendando siempre, si de acuerdo, cómo negociar sin ceder, decía en su época, claro, esto era la Guerra Fría, que la negociación, como la planteábamos en esta escuela que seguimos, le permite a uno negociar con Rusia o con su pareja. Ese es un poco el rango que nos hemos puesto como reto. Un primer hecho brutal, que hay que reconocerlo, es que uno negocia todo el tiempo, uno está negociando permanentemente, si trabaja en ventas, en compras, en la vida personal. Yo ahorita he practicado, no con mucho éxito, con mi adolescente, todo tipo de negociaciones en la pandemia, en recursos humanos, temas laborales, con sindicatos o pactos laborales, en lo legal, gobierno internacional. Uno está negociando todo el tiempo, y negocia cada vez en contextos más complejos, dentro de un ecosistema que involucra múltiples actores y múltiples implicaciones en lo que uno negocia. Uno negocia interculturalmente, como decía, no únicamente en temas geográficos, sino en temas de culturas organizacionales, que en el sector salud tiene una presencia muy fuerte, todo este tema intercultural corporativo. Cada vez más las negociaciones complejas, como decía, implican múltiples actores, entonces ya no negociamos ni siquiera bilateralmente, sino multilateralmente. Y le guste a uno o no,
uno no recibe en negociación lo que se merece, uno recibe lo que negocia. Y eso quiere decir que si uno quiere recibir mejores resultados en una negociación, más beneficios, pues tiene que afilar sus competencias de negociación y su aproximación a la negociación. Algo que es muy dramático de entrada, pero también como cualquier situación difícil implica oportunidades. El 80% de los negociadores dejan en promedio 25% de valor en la mesa. Quiere decir que llegamos recurrentemente a negociaciones subóptimas. Nuestra misión como Negotiation by Design es ayudarle a las organizaciones y a los individuos a optimizar la toma de decisiones a través de la colaboración y el uso de procesos estructurados que maximicen el valor disponible para todos los actores y promuevan la sostenibilidad de los acuerdos. Con eso queremos decir varias cosas. La negociación es una herramienta de toma de decisiones. Es una herramienta para tomar decisiones de forma efectiva y para tomar decisiones de forma colaborativa. En particular, creemos que la colaboración, ya sea que uno esté trabajando con un equipo del lado de uno o que una contraparte, la colaboración implica buscar cómo capturar la inteligencia colectiva para buscar mejores soluciones, encontrar mejores acuerdos, etc. Para nosotros el tema de la colaboración es crítico y lo incorporamos muchísimo en todas nuestras herramientas y en todas nuestras aproximaciones. Lo otro que es importante decir de entrada es que tenemos una visión de prosperidad en la negociación. Creemos que la mayoría de las negociaciones, a pesar de que no parezca que sea así, pueden generar valor compartido para todos los actores, que realmente si uno aborda la negociación de forma efectiva, como les voy a proponer en unos momentos, uno puede crear más valor para uno y para su contraparte. Otro hecho brutal, fundamental, y este es muy interesante también, y viene de investigación que han hecho en MIT y en Kellogg, el 70% del éxito de una negociación, y oiganme bien, el 70% del éxito de una negociación está en la preparación. Eso es una buena noticia, porque van a ver ustedes que aquí les vamos a ofrecer unas herramientas de preparación a las cuales vamos a dar acceso. Tenemos un compromiso como misional, que es compartir esta aproximación, porque creemos que mejores negociadores es el mejor mundo. Van a tener acceso a todo esto a través de un espacio que se llama, que algunos de ustedes tal vez conocen, que se llama Creative Commons, y ahí les vamos a dar acceso a nuestras herramientas para que las usen como quieran y las compartan como quieran, con la idea de que entre más las compartan, mejor para todos. Pero la buena noticia es que si se preparan mejor, de hecho, que lo único que tienen que hacer para negociar mejor es prepararse mejor, y en ese sentido es que queremos empoderarnos. Algo que nos inquieta mucho en negociación es el lado humano de la negociación, y también lo hemos incorporado en las diferentes herramientas y en lo que ofrecemos a nuestros participantes en talleres o a nuestros clientes en consultoría. Y es claro que nuestro cerebro funciona hasta que deja de funcionar, y nuestro cerebro funciona dependiendo del nivel de estrés que tenemos. Ustedes se imaginarán que nadie se levanta por la mañana si tiene 3 negociaciones con tranquilidad. Las negociaciones lo estresan a uno. De hecho, la negociación es una situación estresante porque muchas veces hay mucho en juego y la negociación es compleja. Perdón, algo está pasando con la animación. Entonces, lo que sabemos es que mientras que el estrés está en cierto nivel, nos podemos mantener enfocados y podemos ser muy efectivos negociando y tomando decisiones. Pero después de que pasa cierta ventana y entramos a lo que llamamos un nivel de estrés, estamos estresados o desbordados, nuestro cerebro de supervivencia se toma el cerebro racional y empezamos a tomar malas decisiones. Nuestro modelo también está buscando ayudarles a ustedes con estos aspectos de gestión de emociones negativas, de gestión de la rabia, de gestión del ego, de gestión del estrés. Eso lo hemos incorporado tanto en nuestros modelos de entrenamiento como en nuestros modelos de toma de decisiones. Un tema que a mí personalmente me apasiona es el tema de sesgos cognitivos. Muchos de ustedes entiendo que son médicos que están escuchándonos. También entiendo que hay diferentes disciplinas que nos acompañan. Pero quienes han trabajado en investigación, y me lo recordaba Ramón Abel esta mañana, han trabajado mucho con el concepto del sesgo de la confirmación, que uno tiende a buscar fuentes de información que de alguna forma refuerzan nuestro punto de vista y a filtrar únicamente la información que refuerza nuestro punto de vista. Eso es un sesgo cognitivo que nos lleva evidentemente a tomar malas decisiones.
Hay muchos sesgos cognitivos, aquí simplemente estoy mencionándolos por grupos. Los sesgos cognitivos son atajos que tomamos para toma de decisiones, atajos muy útiles en nuestra vida cotidiana cuando tenemos que tomar pequeñas decisiones, decisiones menores, pero claramente son supremamente peligrosos cuando estamos tomando decisiones estratégicas. Entonces, en parte, en nuestros modelos de negociación hemos incorporado salvaguardas para proteger a nuestros clientes, a nuestros participantes de sesgos cognitivos para que tomen mejores decisiones, y hemos creado modelos de colaboración y procesos estructurados de toma de decisiones que buscan evitar el riesgo de caer en estos sesgos cognitivos. Claro, en negociación hay dos lados a esta moneda. Los negociadores bien preparados, los negociadores hábiles, los negociadores efectivos conocen bastante bien estos sesgos cognitivos y saben protegerse de ellos. Toman una serie de determinaciones, estructuran su proceso de negociación para protegerse de estos sesgos, pero asimismo saben cómo usar estos sesgos para influenciar a la contraparte. Entonces, todo este concepto de sesgos cognitivos lo hemos incorporado muchísimo en nuestro modelo de negociación y en nuestra aproximación a la negociación para protegerse de ellos y de alguna forma, siempre de forma ética, aprovecharlos a nuestro favor. El COVID-19 cambió todo. De hecho, en marzo de este año, nuestra boutique de consultoría estaba al punto de volverse obsoleta. Afortunadamente, con otro colega y nuestro socio, tanto de Ramón como mío, Humberto Cárdenas, que nos acompaña también en este taller, tomamos la determinación de volver esto una oportunidad. Nosotros veníamos trabajando hacia el tema de la digitalización de nuestro modelo de negocio, de nuestra oferta de valor, y en particularmente en la digitalización del conocimiento en negociación para ponerlo a disposición de nuestros participantes en los talleres, de nuestros clientes y en general de la gente a quien le interesa y le importa el tema de negociación. Y desarrollamos todo un modelo digital. Cambiamos nuestro modelo de negocio de un modelo análogo frente a frente a un modelo de negocio digital y desarrollamos 3 ofertas de valor en el mundo digital que ahora les voy a contar de qué se tratan rápidamente. Y esto nos abrió la posibilidad de seguir siendo los jugadores globales. El año pasado, en el segundo semestre, tal vez tuvimos uno de nuestros mejores segundos semestres y este primer año empezó supremamente bien. Estamos trabajando en este momento con compañías en todo el mundo, desde Asia hasta la punta sur de Sudamérica. El COVID va a pasar, pero no vamos a volver a la misma normalidad. El mundo va a cambiar, la digitalización va a permanecer, las reuniones por Zoom de pronto se van a reducir, pero seguiremos trabajando de forma virtual muchísimo. Y en ese sentido, creemos que quien haya innovado en este momento, aprovechando oportunidades, por ejemplo, de digitalización, repensando sus modelos de negocio, repensando sus ofertas de valor, que es el mundo de innovación en que también trabajamos nosotros, va a llegar a esta nueva normalidad mucho más robusto y mucho más competitivo. Este es el último punto de los hechos brutales, pero ya lo mencionó Ramón y me voy a repetir porque es supremamente importante. La mayoría de las organizaciones, la mayoría de las corporaciones, ven la negociación como algo que radica en una serie de individuos y tienen la esperanza de que esos individuos que trabajan para la organización negocien bien. Esos individuos, claro, precisamente porque son individuos diversos, negocian de forma ad hoc. Su forma ad hoc de negociar puede ser más o menos exitosa, pueden ser más o menos conscientes de seguir un proceso o no, pero es su estilo de negociación. Y lo que es paradójico, que entre otras contradice una aproximación estratégica que todos ustedes conocen, que son las 5 fuerzas de Porter. Si ustedes recuerdan, Porter plantea que 2 de las 5 fuerzas que afectan a una corporación son la negociación con clientes y la negociación con proveedores. O sea, de las 5 fuerzas, 2 radican en nuestra capacidad de negociar. Y lo que es fascinante es que la mayoría de las organizaciones gubernamentales sin ánimo de lucro, ONGs privadas con ánimo de lucro, siguen dejando la negociación en individuos, con la esperanza de que esos individuos
por alguna razón van a negociar bien. No existe un área funcional de negociación o una función de negociación como existe una función de mercadeo, una función de operaciones, una función de ventas, una función financiera. No existe una función de negociación, a pesar de que de las 5 fuerzas que Porter plantea como críticas para el éxito de una corporación, como les acaba de decir, 2 de ellas tienen que ver con la capacidad de negociar. En nuestra experiencia, muy pocas organizaciones en el mundo ven la negociación como un tema corporativo, lo ven como un tema individual. Entonces, esta tal vez es de los hechos brutales sobre los cuales queremos apalancarnos para ayudarle a las organizaciones a ser más efectivas negociando. Y digamos que la evolución y nuestra aproximación es pasar de una capacidad de negociación que radica en los individuos y en unos estilos ad hoc de cada individuo, a una capacidad institucional y a un conocimiento compartido que la organización protege, desarrolla, comparte, porque sabe que ese conocimiento es tan crítico como puede ser el conocimiento de mercadeo, el conocimiento operacional, cualquier otro secreto de industria que pueda tener una corporación. Para ello, hemos desarrollado 2 aproximaciones que refuerzan esto. La primera es nuestra suite de negociación digital. Es una plataforma que está en la web que usamos tanto para hacer entrenamiento como consultoría, como para gestionar portafolios de negociación, y ahora les hablaré un poquito más de eso, como en la aproximación precisamente de entender que así como una corporación o un individuo puede tener un portafolio de inversiones en que decide en qué invertir, cuándo invertir y cómo manejar esas inversiones, lo mismo debería hacer con las negociaciones. Uno debería gestionar portafolios de negociación, por lo menos en 2 temas críticos. Uno de ellos es compras y otro de ellos es ventas. Con algunas corporaciones les ayudamos a manejar portafolios de fusiones y adquisiciones y otro tipo de negociaciones. Y lo otro que desarrollamos son mejores prácticas, pero no únicamente mejores prácticas genéricas, sino con todas estas maravillosas herramientas que existen hoy en día como inteligencia artificial, etc., machine learning, etc. Estamos desarrollando mejores prácticas aplicadas específicamente a las corporaciones y a los retos específicos de nuestros clientes. Nuestra aproximación en general en negociación es lo que llamamos una aproximación sistémica. Quiere decir que nos gusta mirar al bosque antes de mirar el árbol. El árbol muy importante, la negociación en cuestión es muy importante, la persona con que estamos negociando es muy importante, pero el bosque es el que determina el contexto. Entonces, nosotros aproximamos toda negociación desde 3 dimensiones distintas. La más convencional, que es entre otras la que la gente considera que es negociación, pero se queda corta, es la dimensión táctica, que tiene que ver con una interacción efectiva en la mesa de negociación. Si uno le pregunta a alguien, entre otras, qué es negociar de forma efectiva, la gente cree que es un tema de persuasión, que es únicamente un tema de persuasión. Sin duda la persuasión es importante, pero si uno cree que la negociación tiene únicamente una dimensión táctica, está equivocadísimo y va a tener una aproximación a la negociación pobre y limitada. Entonces, aunque nosotros rescatamos y trabajamos con mucho cuidado en la dimensión táctica, en temas como construir confianza, comunicación efectiva, evidentemente persuasión, consideramos que hay otras 2 dimensiones que hay que manejar con la misma habilidad y con el mismo arte. La dimensión creativa, que tiene que ver con el mundo de la innovación, con poner más valor sobre la mesa, con diseñar mejores ofertas de valor. Y la dimensión estratégica, que tiene que ver con el contexto y que tiene que ver con algo que es esencial en negociación, que es el balance de poder que uno puede llevar a la mesa de negociación. Y en esta dimensión en particular, cuando trabajamos con clientes, nos preocupamos en cómo, primero, estimar ese balance de poder para saber a qué nos estamos enfrentando, pero mucho más importante, ayudarle a nuestros clientes a cambiar ese balance de poder a favor de ellos para que puedan negociar de forma más efectiva. En resumen, lo que estamos diciendo es que la negociación va a presentar obstáculos tácticos, obstáculos creativos y obstáculos estratégicos. Y que negociar para nosotros es apalancarnos en estas 3 dimensiones. A veces uno puede resolver un obstáculo creativo a través de la dimensión táctica, a veces un obstáculo táctico a través de la dimensión estratégica. Pero lo que sí sabemos es que, como para hacer negociaciones más efectivos,
tenemos que abordar todas las negociaciones desde las 3 dimensiones y articular esas 3 dimensiones o esas 3 aproximaciones para que el resultado pues, sea lo mejor posible. Como les decía, uno de nuestros trabajos ha sido desarrollar herramientas y para nosotros hay 3 grupos de herramientas fundamentales. El primer grupo es el Canvas de negociación. El Canvas de negociación es la herramienta que les mostré al principio. Es una herramienta que busca ayudarle a la gente a prepararse de forma más efectiva para las negociaciones. Tiene estos elementos. Muy rápidamente, se los planteo uno, en negociación tiene que tener muy claro cuáles son sus intereses, cuáles los de su contraparte. Tiene que entender muy bien qué va a hacer, como lo ven acá, si no va a negociar, qué le pasa si no negocia y qué le pasa a la contraparte si no negocia, porque eso le ayuda a uno a determinar el balance de poder entre las partes. Tiene que tener claro cuáles son las fichas de negociación, los asuntos que va a llevar a la mesa de negociación y acordarse que en el fondo toda negociación es un trueque sofisticado en que uno intercambia fichas de valor o de diferentes tipos, precio por servicios o forma de pago por volumen, o mil posibles intercambios que uno busca en negociación. Y que esos intercambios los pueden identificar a través de entender bien las prioridades de ambas partes. Como ustedes ven, este espacio del centro está planteando que los buenos negociadores crean un entendimiento mutuo de cierta información. Una de las cosas que es difícil para los negociadores superar es la idea de que los negociadores comparten muchísima información sobre sus intereses, prioridades y preferencias. Una de las herramientas que usamos para evitar sesgos cognitivos es ayudarle a los negociadores a definir muy bien qué sería el éxito de una negociación. Para eso usamos la herramienta que llamamos meta, al final es una meta. Tenemos un espacio y toda una serie de herramientas y mejores prácticas para ayudarles a construir propuestas, para ayudarles a construir ofertas de valor y una serie de consideraciones para que diseñen buenos acuerdos. Arriba de ustedes ven que ponemos nuestra posición inicial y su posición inicial porque muchas veces en negociación la gente arranca por posiciones. Y lo que estamos planteando es, sí, es importante escuchar las posiciones porque eso nos da un entendimiento inicial, pero hay que trascender las posiciones. Voy a usar un ejemplo muy rápido para no tomar demasiado tiempo. El ejemplo más clásico en esto viene de una señora que se llama Mary Parker Follett, que escribió en los años 30. Muchos las consideran como una de las pioneras en el tema de administración y negociación. El ejemplo que ella plantea son 2 hermanitas que están peleando, muy usual en la pandemia, me imagino, para ver quién se va a quedar con la última naranja. Probablemente muchos de ustedes ya conocen este ejemplo, les va a ayudar a entender mejor la herramienta. Eso se llaman las posiciones. Yo quiero la naranja, mi hermana quiere la naranja, son las posiciones iniciales. Uno en negociación sabe que lo primero que tiene que hacer es entender los intereses. Entonces, entendemos que el interés de una de las hermanas es hacer jugo con la naranja y el otro es que la hermana quiere hacer una torta con la naranja. Cuando la gente no arranca por intereses y se queda en posiciones, como ustedes ya van a descubrirlo, la gente tiende a pensar que la colaboración es hacer compromisos. Entonces las hermanitas probablemente parten la naranja por la mitad, una solución justa, una solución hermanable, ambas quedan relativamente satisfechas, pero ahora que ustedes saben cuáles son los intereses reales, saben que hubieran podido encontrar una mejor solución al decir, mire, si usted quiere hacer jugo de naranja, llévese toda la pulpa. Como yo quiero hacer torta, como quiero cocinar torta naranja, me llevo toda la cáscara y ambas nos llevamos el 100% del valor y terminamos con un mejor resultado. Toda la dinámica de fichas de valor, de prioridades y preferencias, lo que busca es ayudarles a partir de los intereses a buscar esos posibles intercambios. Aquí el intercambio es muy elegante y muy fácil. En cambio, hablar de una ficha de valor que se llama la naranja, al desagregar la naranja a sus componentes, quedamos 2 fichas de valor, una ficha de valor en la cáscara, otra ficha de valor en la pulpa. Una hermana prioriza la cáscara de forma superior, otra hermana prioriza la cáscara de forma superior porque va a ser una torta con sabor a naranja y por lo tanto el intercambio y el diseño de las propuestas es fácil. Este es un ejemplo muy clásico, simplemente se los cuento porque es una forma fácil de volver a visitar el Canvas y acordarse los conceptos. Muy bien. La primera herramienta, entonces, que decía, es el Canvas de negociación, con la premisa clarísima de que el 70% del éxito de una negociación está en la preparación. El Canvas es la mejor forma de prepararnos.
y es la carta de navegación que vamos a usar en el proceso. Lo otro que sabemos es que los buenos negociadores se concentran en el proceso y no en el resultado. Eso quiere decir que saben que uno en cualquier negociación tiene unas fases de negociación y que lo que lo lleva a un resultado exitoso es navegar bien esas fases de negociación. Nosotros planteamos que toda negociación tiene 7 fases y que el Canvas es el mapa con que navegamos esas fases. La de preparación, en donde estamos armando nuestra primera versión del Canvas, nuestro primer análisis de la situación de negociación, planeando nuestras aproximaciones. La fase de posicionamiento estratégico, que es una fase crítica que se da antes de sentarnos a negociar, donde estamos tratando, una vez hemos hecho un análisis del balance de poder en el Canvas, de cambiar ese balance de poder a nuestro favor, de hacer de buscar llegar con más poder a la mesa de negociación. Una fase de construcción de confianza, que es crítica para que el intercambio de información posterior fluya, pero en particular para crear un ambiente colaborativo de prosperidad en donde podamos diseñar soluciones más innovadoras y de beneficio mutuo. Una fase de intercambio de información donde queremos crear un entendimiento compartido de cuáles son los intereses, prioridades y preferencias de las partes. Un paradigma muy fuerte que la gente tiene es que no le gusta compartir información. Parte de lo que tratamos de hacer es mostrar es que eso es un error, que entre más información compartan, que suena a veces muy raro, sobre intereses, prioridades y preferencias, mejor van a negociar. Viene después una fase de revisión de la preparación, donde vamos a coger la información que tenemos y actualizar nuestro Canvas, y ahí empezamos a diseñar nuestras ofertas de valor para sentarnos a negociar, donde lo que estamos buscando es capturar más valor para nosotros a través de crear más valor y reclamar más valor. Ahora les explico un poco más qué quiere decir eso. Y finalmente, si llegamos a un acuerdo, redactar, diseñar un acuerdo con un propósito de implementación y de poderle hacer seguimiento, porque ninguna negociación es exitosa si el acuerdo no es implementable, y eso implica un acuerdo bien redactado y un seguimiento juicioso de ese acuerdo. Esa es la segunda herramienta, la del proceso de negociación. Y el tercer paquete de herramientas de nuestro set de negociación son lo que llamamos mejores prácticas en negociación. Muchas de ellas están muy ligadas a cada fase del proceso de negociación. Hay prácticas muy específicas para cada fase del proceso de negociación, pero hay 2 grupos generales de prácticas que son mejores prácticas para crear valor, si ustedes quieren usar la metáfora de agrandar la torta, y tácticas para reclamar valor. Porque para nosotros un buen negociador no es lo uno o lo otro. Un buen negociador sabe navegar este dilema entre crear valor y reclamar valor. Sabe que si agranda la torta, hay más torta para todos y por lo tanto más torta para nosotros. Y que eso implica una actitud colaborativa. Pero que después de haber agrandado la torta, tiene que tratar de llevarse un pedazo grande de esa torta reclamando más valor. Y eso implica una actitud competitiva. Eso es lo que llamamos el dilema en negociación entre la colaboración y la competencia. Como ustedes ven aquí en la gráfica, hemos claramente dibujado, o espero que así se vea, que la torta inicial que vemos aquí a la izquierda pequeña es inclusive más pequeña que una tajada pequeña de una torta más grande. Esa es la visión de prosperidad. Cuando uno crea valor compartido, cuando uno pone más valor sobre la mesa, muchas veces el valor adicional que crea comparte cualquier valor que uno pueda perder desde una actitud colaborativa. Esto lo vamos a revisar más adelante. Estas herramientas, yo sé que les estoy contando esto a toda velocidad y lo estoy probablemente desbordando de conceptos e ideas, pero para que estén tranquilos, de entrada, nosotros usamos Creative Commons, que es un espacio abierto para compartir información. En 2 semanas van a recibir un link de parte nuestra en donde van a encontrar acceso a las 3 herramientas con sus herramientas visuales correspondientes para que las puedan usar como quieran. Las pueden compartir, las pueden aplicar. Lo que no pueden es cambiarlas y tienen que ser siempre referencia al autor intelectual, o sea, Negotiation by Design, autor intelectual de las herramientas. Y les vamos a dar acceso no solo a las herramientas, sino a instrucciones bastante detalladas de cómo usar las herramientas. Queremos que se puedan llevar esto ya de entrada como una posible mejora de sus competencias en negociación. De nuevo, entonces les haremos llegar este link a todos los participantes más adelante. Negotiation by Design, como les decía, es nuestra boutique de consultoría. Y digamos que en Negotiation by Design, simplemente para que nos ubiquen, nos hemos concentrado en 3 cosas.
en trabajar en las dimensiones que consideramos más importantes en negociación a través de 3 ofertas de valor. La oferta de aprendizaje, en que hacemos entrenamiento, la oferta de coaching y consultoría, y la oferta más compleja para corporaciones, que es la gestión de portafolios de negociación. Lo hacemos a través de 3 ejes que ustedes ya vieron, que son nuestras herramientas digitales, el proceso de negociación digitalizado, el canvas de negociación digitalizado y las mejores prácticas de negociación digitalizadas. Y usamos unos facilitadores que están todos recogidos en nuestra suite de negociación digital, que está en la web, tratando de plantear algo que es una ruptura de paradigma, y es que lo digital hoy en día, que lo llamamos nosotros Digital Plus, puede ser superior a lo análogo. Al principio de la pandemia la gente nos buscaba y nos decía, bueno, yo sé que esto no va a ser igual, pero un taller de negociación pues, virtual, pues sí, tenemos que hacerlo. Sé que no es lo mismo que cara a cara, pero pues igual lo tenemos que hacer. La gente tenía una idea de que lo digital tenía que ser necesariamente inferior a lo análogo en este tipo de oficios como el nuestro. Lo que hemos hecho es voltear esta ecuación. Ya pues hemos tenido manifestaciones de este logro. Este año estamos, por ejemplo, arrancando a hacer el programa de negociación del MBA de la Universidad de Glasgow en Escocia. Seguimos con el programa de MBA de McGill en Tokio, Argentina y Montreal. Trabajamos el año pasado en el MBA de los Andes, todo con esta visión de Digital Plus, que parte de la premisa de que uno tiene que ofrecerle a los practicantes o a los participantes de los talleres una experiencia óptima y una interfase óptima. Entonces somos obsesivos con estas 2 cosas, con lo que en inglés se llama UX y UI, en optimizar esto para que la experiencia del participante sea impecable y para que su interfase con la plataforma sea, como dicen en inglés, seamless o totalmente fluida. Somos muy lo que se llama en inglés practitioner centric. Hemos tratado de realmente pensar tanto en aprendizaje como en coaching, en consultoría, como en gestión de portafolios, qué es lo que realmente necesita el cliente. Esto viene de nuestro sesgo de trabajar en temas de innovación. Somos muy customer centric en todo lo que hacemos. Lo que hemos hecho en esta suite de negociación no es solo desarrollar herramientas, sino sintetizar el conocimiento y digitalizarlo para darle acceso a ese conocimiento tanto en aprendizaje como en consultoría, como en gestión de plataforma a todos nuestros practicantes, a nuestros clientes, a través de herramientas que ustedes ya conocen, han oído nombrar como Artificial Intelligence, Machine Learning, Cognitive Analytics, Big Data, Deep Learning, etcétera. Todo esto que se ha puesto de moda, particularmente ahora en la pandemia. Ofrecemos una experiencia que para nosotros es fundamental, que puede ser... Perdón que se me bloqueó aquí la presentación, no me quiso avanzar más. Ya, sincrónica o asincrónica, que queremos que la gente pueda trabajar de forma sincrónica en tiempo real con nosotros o, si prefiere, de forma sincrónica para darle un máximo de autonomía al usuario a través de todas estas herramientas, tanto para sus negociaciones profesionales como para sus negociaciones personales. Aquí llegamos como al tema más, que creo que puede ser más interesante, que creemos que puede ser más interesante para ustedes en estos últimos 5 minutos que me tocan a mí. Y lo que queremos mostrarles es que la gestión de portafolios de negociación es la forma de mejorar la capacidad de negociación de una corporación. Aquí lo adaptamos mucho a la relación EPS y IPS, pero esto aplica a cualquier tipo de contrapartes en negociación, en compras y en ventas. Y lo que planteamos es muy sencillo. ¿Cómo me ven las EPS? Porque dependiendo de cómo me vean las EPS, de esa forma van a interactuar conmigo si yo soy una EPS. Entonces, las EPS van a verme de forma distinta dependiendo de 2 variables. El nivel de costos y gastos que yo implico para ellos en su PIG y la complejidad de la negociación en términos de qué está en juego para ellos, en particular en términos de intereses y prioridades, pero en particular en cómo lo que yo ofrezco impacta su modelo de negocio y su oferta de valor. Entre más impacto tenga lo que yo ofrezco en el diseño, más allá de costo de la oferta de valor o del modelo de negocio, más compleja y más crítica va a ser la negociación para ellos. Y entre menos jugadores existan en el espacio en que yo juego en términos de servicios y productos que ofrezco, pues más compleja va a ser la negociación para ellos.
Entonces, cuando tenemos una alta complejidad y un alto nivel de gastos, nos ven como lo que llamamos una IPS estratégica. Nosotros llamamos una IPS estratégica para esa IPS. Si por el contrario tenemos un bajo nivel de costos y gastos, pero sí jugamos un papel fundamental a nivel de la complejidad de la negociación porque impactamos de forma importantísima su modelo de negocio o su oferta de negociación, seríamos una IPS crítica. Si tenemos un alto nivel de costos y gastos, pero finalmente el impacto que tenemos en su modelo de negocio, oferta, valor, intereses, prioridades es bajo, seríamos una IPS apalancamiento, así la denominaríamos. Y cuando ninguna de las dos es importante, se llama una IPS adquisición. ¿Qué quiere decir esto? Que las EPS nos van a abordar de forma muy distinta en donde estemos parados. Y eso quiere decir también que si queremos que nos traten de forma distinta, tenemos que pararnos en un sitio distinto. Porque si somos una IPS estratégica, claramente la EPS va a buscar asegurar sus ventajas competitivas a través de nosotros, nos ve como un aliado, va a estar mucho más abierto a tener en cuenta nuestros intereses, le interesa la relación con nosotros. También va a ser válido si somos una IPS crítica, porque ahí la EPS usualmente lo que busca es reducir su riesgo. No tenemos un nivel de costos y gastos muy alto, pero jugamos de forma importante en su modelo de negocio u oferta-valor. Y de pronto, inclusive a veces, como no tenemos un nivel de costos y gastos muy alto, nos deja pasar el tema financiero un poco más que si somos una EPS crítica. Cuando somos una EPS de apalancamiento, las cosas se nos complican porque la EPS principalmente va a buscar bajar precio y nos va a estar presionando permanentemente para que bajemos precio. Y el mundo de las IPS de adquisición sería un poco un mundo más particular porque a veces somos tan pequeños en el nivel de costos y gastos que ni siquiera se preocupan por nosotros. Ahí lo que quieren son eficiencias en el proceso de compras, que no les causemos muchos problemas y eso nos permite jugar de una forma distinta. Claro, no vendemos mucho, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo van a actuar las EPS con nosotros? Dependiendo de dónde estemos parados, para ellos. Lo mismo es cierto al revés. Si somos una EPS, nosotros estamos mirando las EPS de forma distinta y lo miramos de acuerdo a dos variables: el valor relativo del contrato en el presente y el valor relativo del contrato en el futuro, el potencial de la relación hacia el futuro. Si ambos son altos, para la IPS seríamos una EPS core, o sea, una EPS interesante. Si tenemos un bajo valor relativo de compras o de contrato hoy en día, pero tenemos un potencial de crecimiento alto, o sea, nos llamarían una EPS de crecimiento. Si por el contrario tenemos una baja potencialidad de crecimiento hacia el futuro, pero somos un valor relativo importante de contrato alto hoy en día, se llama una EPS rentable, y cuando no somos ninguno de los dos, son EPS incómodas. Igual, nos van a tratar dependiendo de cómo nos ven. Si estamos en la EPS Core, si somos en la EPS, vamos a cuidar a la EPS, la vamos a proteger, vamos a alejar a la competencia, vamos a proveer altos niveles de servicio y vamos a cultivar dependencia y costos de cambio. Si es una EPS de crecimiento, vamos a buscar desarrollar la cuenta, buscar nuevas oportunidades, vamos a ser proactivos. Si es una EPS rentable para nosotros como IPS, vamos a buscar mejorar el precio, vamos a buscar ganancias de corto plazo, vamos a responder mucho a la demanda. Si alguien nos quiere comprar a mejor precio que lo que nos está comprando esta EPS específica, estamos inclusive dispuestos a arriesgar la cuenta. Y si es una EPS incómoda como IPS, vamos a darle bajo nivel de atención y servicio, vamos a tener una relación difícil con esa EPS, inclusive estamos dispuestos a perder la cuenta. Esto es muy interesante porque nos plantea lo siguiente: nos plantea que la negociación a partir de estas premisas depende del contexto en que estamos negociando y del tipo de relación que tenemos entre IPS y EPS. Si uno lo resume, ve aquí arriba cómo las EPS miran a las IPS. Entonces, las EPS pueden vernos como una IPS de adquisición, una IPS crítica, una IPS apalancamiento o estratégica. Y cómo las IPS miran a las EPS. Puede ser una EPS incómoda, una EPS de crecimiento, una EPS rentable o una EPS core. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dependiendo de en cuál de estos 16 espacios nos encontremos entre contrapartes, la dinámica va a ser distinta entre ellas. La aproximación de cada una de ellas va a ser distinta y por lo tanto la forma en que tenemos que negociar para ser efectivos va a ser distinta.
Lo que estamos ofreciendo es que nuestros canvas de negociación, que ustedes ven que en el fondo parece una herramienta sencilla, con unos elementos muy claros, nos va a permitir entender en qué espacio estamos jugando, si somos una EPS con la IPS, si somos una IPS con la EPS, y por lo tanto, al entender ese espacio nos va a permitir saber qué aproximación táctica debemos usar para ese espacio específico, qué aproximación creativa debemos usar para ese espacio específico y qué aproximación estratégica debemos usar para ese espacio específico. Eso es lo que nos permite esta idea de gestión de portafolio y negociaciones. Entender que muchas negociaciones que tenemos son muy distintas las unas de las otras dependiendo de en qué espacio caen. Y hay 16 espacios en que pueden caer. Quisimos darles algo muy concreto para que se lleven. Entonces, aquí lo que estamos planteando, esto tiene mucha más profundidad y mucho más elementos. Aquí miramos cruces de intereses, cruces de poder, cruces de fichas de valor, pero simplemente para que tengan algo ya útil que llevarse, aquí les hemos planteado los cruces en términos de comportamiento. Se van a comportar de forma distinta dependiendo en qué espacio, en qué espacio se encuentren. Un ejemplo puede ser este, que aquí lo ilustré muy bien. Si la IPS es crítica para la EPS y la EPS es de crecimiento para la IPS va, por ejemplo, a buscar agregar valor y compromisos para lograr compromisos de crecimiento y contratos de largo plazo. Mientras que la EPS va a ser lo suficiente para mantener el interés de la EPS, va a ser apenas lo suficiente para mantener de la IPS y no perderla, y va a... Entonces, como ustedes ven, lo que ofrecemos acá con este análisis es un poco una primera mirada a qué comportamiento pueden ustedes esperar de su contraparte dependiendo de qué encuadrante se encuentran. Esto se los haremos llegar, toda la presentación se la vamos a hacer llegar con las notas que tomé para hacerla, para que puedan revisitar esto con toda la tranquilidad y puedan analizarlo más a fondo. Ok, esa era un poco mi parte de esta historia. Le cedo de nuevo la palabra a mi colega Ramón Abel para aprovechar estos 10 minutos respondiendo algunas preguntas y para que Ramón Abel nos comparta algunas observaciones finales. Muchas gracias y muchísimas gracias por su tiempo. Espero que esto lo hayan encontrado valioso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, creo que en los 10 minutos que nos quedan hay un par de reflexiones muy interesantes para aterrizar todas estas consideraciones al sector salud. La primera es, bueno, en esa intención de agrandar la torta, en vez de, es decir, pasar de la negociación por precio, que nos puede llevar a destruir valor para nuestros pacientes, tanto desde la EPS como desde la IPS, desde ambos, esa buena intención de hacer crecer la torta se enfrenta con una realidad muy compleja. En el lado del pagador, unas afugias de caja y de flujos de recursos que terminan afectando al prestador, y uno ve que en el afán de obtener el contrato de parte del prestador se empiezan a correr unos riesgos muy grandes, con tal de que ese contrato no se vaya para otro prestador. Entonces hay como una serie de tensiones muy fuertes en ambos lados de la mesa que a veces terminan no solamente no agrandando la torta, sino quitándola. ¿Qué comentario nos puedes hacer al respecto, Pablo, dado que tú conoces muchos otros sectores de la economía y probablemente la respuesta a nuestros dolores de cabeza en el sector puede que ya la hayan inventado en otro sector de la economía? Tú que lo has visto en negociaciones de otra naturaleza, ¿cómo podrías ver una salida potencial a esa aparente encrucijada sin salida? A ver, yo creo que de pronto por ese qué pena. Yo creo que cada contexto es distinto, por eso me gusta muchísimo este concepto de las 16 dimensiones de negociación que hemos desarrollado con clientes muy complejos, en otros sectores muy complejos también, en que las negociaciones de compras y ventas pueden ser muy tensas. Ahí precisamente ese entendimiento mucho más preciso de qué retos tácticos, qué retos creativos y qué retos estratégicos me plantea cada dimensión, le permite a uno ser más preciso en el abordaje y enfrentar los hechos brutales. Si ustedes se han leído un libro de estrategia que me gusta mucho a mí, que es
empresas que sobresalen, a uno siempre le dicen, usted tiene que arrancar por enfrentar los hechos brutales, usted tiene que saber dónde está parado para saber cómo abordar. Lo que hemos descubierto es que cuando uno hace su análisis y su abordaje de forma disciplinada, más veces que menos encuentra caminos para mejorar su capacidad de negociación, que es finalmente lo que nos interesa. A veces los caminos son estratégicos, a veces son creativos, estratégicos, que es cambiar el balance de poder, a veces son creativos, que es mejorar la oferta de valor, la innovación, a veces son tácticos, que es mejorar la interacción. Ahorita, pues, entrar a ejemplos, pues nos tomaría un poco de tiempo. Creo que es mejor como tocar los conceptos para que se lleven por lo menos los conceptos. Y la idea es, miren la negociación de esas tres dimensiones y entiendan que hay 16 espacios que ustedes tienen sobre los cuales pueden trabajar y que tienen que entender en ese espacio cuáles son sus retos si quieren ser efectivos, perdón. Dale, Ramón. Gracias, Pablo. Bueno, hay varias preguntas en nuestro chat. Yo quisiera tomar una que nos plantea algo que también nos mortifica mucho en el sector salud, y es que, como decía yo al principio en mi introducción, en algunos casos una de las partes tiene una posición dominante sobre la otra y en otros casos es al revés. En muchos casos, por ejemplo, las EPS tienen una posición dominante en ciertas compras que son de esa característica básica que tú señalas como fácil de sustituir, fácil de reemplazar por otro. Entonces, pues allí hay un poder de compra o de negociación muy alto en la EPS, pero no siempre es la EPS la que tiene el poder de compra, otras veces es el prestador, cuando es un prestador, por ejemplo, con un servicio de muy alta complejidad en un área geográfica que es el único que lo presta, pues ahí es al revés, ¿no? O en el caso de las empresas sociales del Estado de nivel 1, donde son monopolios a nivel local, pues allí tienen un poder de negociación porque la EPS subsidiada tiene que negociar con ella, con el hospital. Como se ha dicho mucho, desde hace 25 años venimos oyendo este concepto de lo que importa no es la posición dominante, sino el abuso de la posición dominante. Y pues como en todos otros sectores también se ven abusos de posición dominante, yo estoy seguro que toda la audiencia quiere oír algo sobre cómo lidiar cuando la otra parte tiene una posición dominante y abusa de esa posición dominante, y yo como parte más débil de esa negociación, en el corto plazo no puedo hacer esos cambios que tú planteas de pasar de un cuadrante al otro para poder obtener ese negocio. Eso pueden ser cambios de mediano plazo. Pero para la negociación de marzo ahorita, para renegociar contrato o para ganar mi nuevo contrato, definitivamente no voy a poder cambiar mi modelo de negocio, no voy a poder innovar en cómo construir valor y generar valor, sino que me toca negociar así como estoy frente a una contraparte que abusa de su posición dominante. ¿Qué comentario nos quieres dar al respecto de tu experiencia en otros sectores, Pablo? Yo creo que ahí resumes muy bien, digamos que los dos espacios en que uno tiene que actuar, una actuación de largo plazo y hay una actuación de corto plazo. Creo que ambas actuaciones van a ser más efectivas si uno tiene claro, una vez más, los hechos brutales. Cómo está mi capacidad de negociación táctica, cómo está mi capacidad de negociación creativa y cómo está mi capacidad de negociación estratégica. El punto es que cuando usamos estas herramientas y hacemos el análisis de forma profunda y disciplinada, podemos encontrar caminos tácticos para suplir faltantes, por ejemplo, en lo estratégico. Podemos encontrar caminos creativos para lo mismo. Podemos encontrar inclusive a veces caminos estratégicos que no hemos visto. Todo esto de mirar la negociación de forma más sistémica es también abrirle los ojos y mostrarle de pronto que hay cosas que no han visto. Claro, si uno pretende que, como le atribuyen a Einstein, que no lo dijo exactamente así, que obtener resultados distintos haciendo lo mismo, pues eso no va a darse. Entonces aquí lo que estamos tratando es mostrarles nuevos caminos. Siempre, aquí no hay nada mágico. A veces con nuestros clientes la conclusión es triste, es decir, mire, aquí no hay nada que hacer, o nosotros innovamos o nosotros cambiamos nuestra posición estratégica. En el corto plazo no tenemos nada que hacer, la única esperanza que tenemos en el mediano y largo plazo, a veces es eso, pero muchas veces, y más que no, con un análisis mucho más profundo, mucho más disciplinado, mucho más sistémico, encontramos caminos que de otra forma no hubiéramos encontrado. En resumen, uno ¿qué quiere hacer? Optimizar la aproximación táctica, creativa, estratégica de cada negociación. Y eso parte de entender dónde estoy parado y dónde están los obstáculos.
Interesante, o sea que la fórmula mágica para todos no existe, sino que hay que descubrirla en el contexto propio de cada negociación. Muy interesante esa conclusión, Pablo, porque yo creo que muchos de nuestros asistentes tienen la expectativa de que aquí haya una fórmula mágica. Eh, Creo que como se nos está agotando el tiempo, quisiera cerrar, pásame la siguiente, Pablo, por favor, haciendo pues como una reflexión general en el sentido de, bueno, cómo desarrollando esas capacidades institucionales de negociación y mejorando las habilidades para negociar, cómo las organizaciones del sector salud podrían crear y compartir más valor para beneficio de pacientes y usuarios, garantizando a su vez la sostenibilidad del sistema de salud. Creo que este es el nuevo reto que se nos viene y salir un poco de las negociaciones tradicionales basadas en precio, en bajar precios para lograr coger contratos, arriesgando mucho en la prestación, en el aseguramiento, dependiendo del contexto de cada uno. Creo que tenemos una obligación muy profunda con nuestro sector en desarrollar esas capacidades institucionales y mejorar nuestras habilidades. Quiero cerrar aquí, pues agradeciendo a Pablo por compartirnos su experiencia y su conocimiento vasto y extenso en otros sectores de la economía y en otras geografías del mundo, que nos permite identificar que hay puntos comunes y que no hay necesidad de reinventar la rueda y podemos aprender de otros sectores y hay elementos de fondo que son comunes a cualquier contexto de negociación. Entonces, ante todo, Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer también a nuestros asistentes que nos acompañaron durante esta hora. Queremos reiterarles que este webinar ha quedado grabado y va a quedar a disposición de ustedes para que lo puedan consultar posteriormente. Dale la siguiente, Pablo, para contarles que tenemos también la oferta de cursos de negociación genéricos y vamos a iniciar un curso de negociación en salud para el sector salud en Colombia a inicios de marzo de 2021. Todavía no hemos definido la fecha, pero los vamos a estar contactando. Ustedes mismos nos pueden escribir. Estos cursos son cursos de 6 semanas que consisten en sesiones de 2 horas semanales sincrónicas, pero hay una serie de actividades y de talleres y actividades durante la semana que son asincrónicas. Entonces resulta ser digamos, esa formación inicial de la que hablaba Pablo en una de sus diapositivas, que es muy importante para mejorar las capacidades de negociación. Adicionalmente, paso a la siguiente, por favor. Están nuestros contactos donde ustedes nos pueden escribir si quieren que los acompañemos, que les hagamos una presentación más detallada, que quieren conocer más a profundidad nuestros productos. Recuerden visitar el enlace de Creative Commons para que puedan jugar y experimentar con el Canvas de negociación y con todas estas herramientas, porque eso les va a dar a ustedes una sensación muy interesante de que estas herramientas los pueden llevar a un nivel de capacidades de negociación mucho más superior y mucho más exitoso. Sin más por el momento, cerramos esta sesión y les agradecemos mucho a todos por su asistencia. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.